El cine. ¿Cuántas imágenes y sentimientos se nos vienen a la mente? Desde escenas de amor, tristeza, drama, terror, alegría, fantasía, humor y entre otras muchas más. Algunas en blanco y negro y otras a color. Sin duda alguna, el séptimo arte es el arte que evoca una combinación de todos los demás. A razón de esto es que nos adentraremos desde la época y contexto en el que surge el cine hasta los finales del cine mudo. Sin más que decir, empecemos. Comúnmente al pensar en los inventores del cine pensamos en los hermanos Lumière. No obstante, para llegar a ese punto pasaron siglos, desde las pinturas y esculturas que aludían al movimiento hasta la invención de la cámara oscura de Niepce en 1816, los juguetes ópticos como el Zoetropo de William George Horner del 1834 y el Traumatropo de Ayrton Paris de 1824, hasta la primera fotografía de nuevo por Joseph Niepce en 1826. Antes de seguir hablando de los antecedentes directos del cine, cabe destacar los fenómenos de la primera y segunda revolución industrial, debido a que gracias a ellos dio avances tecnológicos sumamente importantes, tales como la máquina de vapor, la electricidad, el foco y muchos más inventos que ayudaron al nacimiento del cine. A razón de las revoluciones industriales es que aparece uno de los pioneros del cine, Thomas Alva Edison, el cual junto a William Dixon creó el kinetoscopio en 1889, usando al igual que los Lumière una película de Kodak de 35 mm de Eastman para reproducir imágenes en movimiento. Consecuentemente del kinetoscopio es que surge el cinematógrafo, inventado por Louis y Auguste Lumière, quienes al tener bastante experiencia con la fotografía fueron capaces de crear semejante aparato en el año de 1894, el cual consistía de una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas, que cabe destacar que dicho filme no duraba más de un minuto, no grababa sonido y que su secuencia era corrida a 16 fotogramas por segundo, causando así el efecto óptico de la que aparenta estar todo acelerado, clásico de los primeros filmes. Además, el cinematógrafo era capaz de proyectar la filmación sobre una pantalla, naciendo así el cine. No obstante, no fue hasta el 25 de diciembre de 1895 que se estableció el nacimiento del cine, cuando en el Salón Indio del Gran Café de París se presentaron distintos cortometrajes de los Lumière, que representaban situaciones cotidianas y ordinarias de la época, en la que destacaron principalmente la llegada del tren a la estación Ciutat, el cual hizo que muchos espectadores huyeran de las proyecciones creyendo que en realidad iban a ser atropellados por el tren. Otro de los cortos que se destacó en aquellas primeras proyecciones fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière, marcando así una tendencia de ser cortos sin movimiento, con planos muy generales y con una narrativa que apelaba más al generar emociones de adrenalina, miedo, humor o simplemente de dejar ver el todo como si se tratara del mismo ojo humano. Además, hubo otras obras como El regador regado que marcaron los gags e inicios de la comedia en la gran pantalla. Pero no sería hasta la llegada de Georges Méliès cuando nace el cine como espectáculo, que si bien Méliès quiso comprar un cinematógrafo de los Lumière, ellos no aceptaban en vender ni dar una copia de este. A pesar de eso, Georges no cesó en su pasión y empeño. Adquirió un kinetoscopio en Inglaterra, lo mejoró, e incluso fue el primero en crear un estudio de cine en Europa, a la par que Edison lo hacía en Estados Unidos. Sus inicios fueron bastante similares a los Lumière, sin embargo, al sufrir un error con el kinetoscopio, este se brincó de una toma a otra, generando así conceptos muy importantes para el cine de antes y de la ahora, tal como fue el montaje, los cortes y que posteriormente desempeñó en la creación de efectos especiales. Georges Méliès utilizó principios de magia y gracias a su ingenio hizo verdaderamente obras revolucionarias, como A la conquista del polo, pero entre sus películas recuperadas después de la destrucción y pérdida de la mayoría de ellas se encuentra El viaje a la luna de 1902, su obra maestra, inspirada en las obras de Julio Verne y Wells. El cortometraje marcó la historia, para ser las bases del género de ciencia ficción y el cine de fantasía.
Otra de las innovaciones de la narrativa del cine fue el montaje paralelo por parte de la Escuela de Brighton, y un año después de Un viaje a la luna, en 1903, Edwin Porten en Estados Unidos realiza el primer largometraje de la historia, con su obra Asalto y robo de un tren. Durante la primera década del siglo XX se mantuvo un cine de corta duración y montaje muy simple, pero no fue hasta David Ward Griffith que surge otra revolución en el cine mudo. Gracias a David surge el cine de más larga duración, diferentes planos y angulaciones de cámara, uso de iluminación artificial y natural, uso del flashback en las narrativas y pulió el montaje paralelo, además de que catapultó un cine más realista gracias a sus actuaciones normalmente por actores provenientes de teatro. Sus películas se desarrollan principalmente dentro del género de drama y épico histórico. Su película más icónica y polémica hasta la fecha es Nacimiento de una Nación de 1915. Sin embargo, también tuvo otras grandes obras como Intolerancia de 1916 y Lirios Rotos de 1919. Por otro lado, durante esos años del cine mudo del 1910 al 1929 empieza a surgir el Hollywood clásico, el impresionismo francés, el expresionismo alemán y el montaje soviético. Uno de los géneros favoritos de la época fue el slapstick o cine cómico. Surgió de la mano de Max Sennett, que descubrió a Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, entre otros más, íconos de la cultura del Star System y del slapstick. Además, no solo la comedia fue un icono del cine mudo, sino que también nos dejó grandes obras como El gabinete del Dr. Caligari de 1920, la cual fue la primera película de terror en el cine dirigida por el alemán Robert Wayne. Gracias a dicha obra es que da pie a la primera adaptación de Drácula en la pantalla, mejor conocida como Nosferatu de 1922 por Friedrich Murnau. Por otra parte, El tributo del mar de 1922 se convierte en la primera película en usar Technicolor. Finalmente llegamos a una de las películas más icónicas de la historia del cine, Metrópolis de 1927, dirigida por Fritz Lang, y que gracias a ella explotó en futuros años el género de ciencia ficción y las tramas basadas en viajar hacia el futuro. Por último, el cine mudo fue quedando olvidado. Surgió la primera película sonora, El cantante de jazz, en 1927, que en menos de una década hizo desaparecer totalmente al cine mudo, a pesar que la gran mayoría de las grandes producciones de Hollywood y Europa tenían música y acompañamientos sonoros totalmente en vivo. Tristemente, muchas generaciones han olvidado cómo eran los comienzos del cine. Muchas de las narrativas, técnicas, conceptos y géneros del cine contemporáneo provienen de esa época, y si no me crees, como alguna vez dijo Martin Scorsese, se dirija a donde se dirija el cine, no podemos permitirnos perder de vista sus inicios.